Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Hace unos años, sucedió que un antiguo conocido apareció de repente en casa de mi padre. Naturalmente, la visita no se limitó solo al té, y cuando ambos ya estaban bastante ebrios, decidió animar la aburrida charla paterna sobre el trabajo y contó una historia bastante intrigante. En ese momento, yo estaba sentado en la sala frente al televisor, pero tan pronto como Andrés, así se llamaba el invitado, comenzó su relato, me intrigó y cambié mi atención hacia él. Nuestra cocina no estaba cerrada. Quitaron la antigua puerta durante la renovación y nunca llegaron a instalar una nueva. Andrés hablaba con una voz fuerte y embriagadora, así que lo escuchaba perfectamente. Estoy escribiendo esta historia de memoria varios años después, y por supuesto, no podré reproducirla palabra por palabra como la contó el invitado. También omitiré cualquier lenguaje soez. A pesar de que Andrés es una persona educada y respetuosa, en algunos momentos emocionales del relato, solía maldecir como un marinero. Aquí trataré de contar la historia como si Andrés la hubiera escrito en papel, y trataré de transmitir su esencia lo más fielmente posible. Así que, a continuación, seguirá el relato en sus propias palabras. Tengo una historia sobre cómo renuncié a mi trabajo anterior. Sé que suena poco interesante, pero, créanme, tengo algo que contar. En ese entonces, trabajaba en una tienda de alquiler de videos. Nuestra selección consistía completamente en cintas VHS, aunque ya estábamos en el año 2002 y muchos tenían reproductores de DVD nuevos en casa. Sin embargo, aún había quienes no podían permitirse ese lujo, así que teníamos una base de clientes. Trabajábamos el dueño de la tienda y yo por turnos, y la modesta ganancia le alcanzaba para pagar el alquiler del local y pagarme un salario estable. El trabajo era, en pocas palabras, bastante relajado. Llegaba a las 9 de la mañana, abría la tienda y pasaba la mayor parte del día sentado detrás del mostrador, leyendo un periódico o un libro, a veces distrayéndome con clientes ocasionales. No ganaba mucho, pero ¿qué más se puede pedir por un trabajo tan sencillo? En ese entonces, siendo estudiante, vivía con mis padres, y ese modesto ingreso me satisfacía completamente. Por supuesto, no me quejaba, y ni siquiera pensaba en renunciar, hasta cierto momento. Un día, como siempre, llegué a abrir la tienda. Parece que era un lunes, y a esa hora, cuando todos estaban trabajando, solía estar muy tranquilo, así que incluso pensé en echar una siesta detrás del mostrador. Pero de inmediato me llamó la atención un papel que sobresalía debajo de la alfombra. Lo recogí de inmediato y lo desplegué. Era una nota impresa en la impresora. En ella, en mayúsculas, se enumeraban 5 películas, y en la parte inferior la firma decía, «Tráeme esto bien» y una dirección. La nota me sorprendió y al mismo tiempo me divirtió. Hasta ese momento, nadie había venido a la tienda con la solicitud de entregarle cintas en casa, y menos aún de manera torpe y rudimentaria, como si la hubiera escrito un niño. Después de reflexionar un poco, llamé a Arthur, el dueño de la tienda. Estaba tan sorprendido como yo, e incluso pensó al principio que yo le estaba jugando una broma. Cuando finalmente lo convencí de que la nota era real, Arthur dijo que vendría a relevarme y se encargaría del asunto. El resto del día transcurrió como de costumbre. En resumen, resultó que Arthur me persuadió para que fuera a esa dirección y entregara las cintas de la lista. Argumentó que ese encargo nos dejaría un buen dinero, y además era muy probable que la nota la hubiera enviado alguien que por alguna razón no podía salir de casa, y si era así, podríamos ganarnos a un nuevo cliente habitual. Para disipar todas mis dudas, me prometió un aumento de salario si entregaba regularmente pedidos al misterioso desconocido. Después de una oferta tan tentadora, no pude negarme. Además, la dirección necesaria estaba casi de camino. Solo tenía que hacer una pequeña vuelta hacia el vecindario vecino.
Al llegar al lugar, vi frente a mí un sombrío edificio de ladrillo de 9 pisos, solitario, con una fachada sucia y desgastada. El vestíbulo no era mejor. La cerradura magnética no funcionaba. Cualquiera podía entrar. En la escalera, llena de cáscaras de semillas y colillas de cigarrillos, reinaba la penumbra a pesar del día soleado afuera. Pero la sorpresa desagradable estaba por delante. El ascensor no funcionaba y tenía que subir hasta el último piso. Nunca me gustó hacer ejercicio, así que entré en el vestíbulo lleno de muebles antiguos, respirando con dificultad y maldiciendo al cliente, sea quien sea. El vestíbulo no estaba más iluminado que el rellano. Tuve que iluminar con la pantalla del teléfono móvil. Debajo de la puerta había otra nota. Deja bien, y debajo de ella yacía un montón de billetes nuevos y crujientes. Al principio pensé que era alguna especie de prueba o broma. Si tomaba el dinero y trataba de irme, inmediatamente me agarrarían los pandilleros escondidos detrás de la esquina y me castigarían por amor a lo gratuito. Estuve parado en la oscura antesala, sosteniendo la pila de dinero con manos temblorosas. La suma era varias veces mayor de lo necesario, y no sabía qué hacer. En algún momento, sentí un escalofrío interior y una creciente ansiedad. En el vestíbulo, donde deberían haber sonidos de los residentes, reinaba un silencio absoluto. En ese mismo momento, dejé la bolsa con las cintas en el suelo. Me volví y de repente corrí escaleras abajo. En la calle, me volví varias veces hacia el sombrío edificio, pero no, nadie tenía intenciones de perseguirme. Al llegar a casa, no pude recuperarme durante mucho tiempo. En algún momento me avergoncé de haber engañado a alguien obviamente enfermo, aunque él mismo me había dado tanto dinero. Decidí que no iría más a esa casa y que le importara lo que dijera Arthur. Al día siguiente, la jornada transcurrió como de costumbre. No le dije a Arthur sobre el dinero extra, dejándolo para mí. Sí, actué deslealmente, pero no se preocupen, al final no me fui impune. Entonces, la siguiente nota llegó exactamente al día siguiente. La encontré en el mismo lugar debajo de la alfombra. Las mismas letras mayúsculas impresas en la impresora. Tráeme bien, y debajo una lista de películas. Sí, ya dije que había decidido firmemente no volver allí, y diablos sabía qué me pasó por la cabeza. Pero tan pronto como Arthur tomó su turno, tomé las cintas y me dirigí a la dirección. Esta vez no pensé ni vacilé. Subí rápidamente al 9º piso. El ascensor aún no funcionaba. Dejé la bolsa en el suelo junto a la puerta, tomé el dinero y las viejas cintas y corrí rápidamente a casa. En casa, mientras me quedaba dormido en la cama, finalmente entendí por qué volví a esa casa. Una sed de dinero fácil se apoderó de mí y esta vez era aún mayor. Durante todo un mes entregué las cintas a esa dirección. Las notas llegaban regularmente cada 2 días y lo que sorprendía aún más, la ortografía del remitente gradualmente mejoraba y su vocabulario se enriquecía. Al principio, aprendió a escribir correctamente «tráeme bien». Después de una semana aprendió la palabra «por favor». Y 2 semanas después comenzó a dirigirse a nosotros de manera más formal. Cuando ocurrió lo último, Arthur y yo nos sentimos orgullosos del desconocido, como si nosotros mismos lo hubiéramos enseñado a escribir correctamente. Sin embargo, lamentablemente, no aprendió a escribir con letras minúsculas. En cuanto a mí, seguía ocultando mi verdadero ingreso a Arthur de manera desleal. Me compré ropa nueva, un teléfono. Comencé a fumar cigarrillos importados. A veces me permitía almorzar en un restaurante. Incluso pensé en ahorrar dinero y mudarme de casa de mis padres. Pero iba al trabajo con una camisa vieja del mercado y zapatillas falsas para no levantar sospechas. En resumen, durante todo un mes las cosas iban muy bien, hasta que una mañana, al llegar a trabajar, encontré a un cliente insatisfecho frente a la puerta. Un hombre de unos 40 años, que solía ser nuestro cliente habitual, arrojó descuidadamente una cinta al mostrador y dijo irritado que le dimos la película equivocada. Tomé la cinta en mis manos
y miré la portada. Forrest Gump. La giré hacia un lado. En la cinta misma, con un lápiz, también estaba escrito el nombre de la película, como siempre lo hacíamos para que nadie pudiera confundir las portadas y colocar la cinta incorrecta. Intenté explicarle al hombre que esta era precisamente la película que él pidió, y que no podía haber errores, a lo que él sarcásticamente resopló y me sugirió que lo comprobara personalmente. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Estaba perplejo. El hombre siempre estaba satisfecho con nuestro servicio y nunca se comportó de manera tan extraña. Cuando llegó Arthur, le conté lo sucedido y decidimos revisar la cinta juntos. La película comenzó como de costumbre, pero no pasó ni media hora cuando descubrimos por qué el tipo la devolvió. Llegamos a la escena en la que a Forrest le ponen esas ridículas prótesis en las piernas, después de lo cual él y su madre vuelven a casa. En la siguiente escena, Forrest camina en círculos por la habitación, acostumbrándose a sus nuevos zapatos, y esta escena parecía estar en un bucle, continuando durante el resto de la película. Pasamos hasta el final, pero aparte de Forrest Gump, describiendo círculos por la habitación y el sonido de sus zapatos metálicos, no había nada más. Arthur y yo llegamos a la conclusión de que era algún defecto en la película y guardamos la cinta dañada en un cajón separado. Desafortunadamente, lo peor aún estaba por venir. Si mi turno transcurrió sin problemas, a Arthur no le fue tan bien. Durante toda la noche, clientes indignados vinieron una y otra vez, y algunos estaban seriamente dispuestos a darnos una paliza, pensando que los estábamos tomando el pelo. Pero no estábamos de humor para bromas. Guardamos las cintas de vueltas. Se acumularon 8. Cuando las miré, de repente me di cuenta. Todas habían pasado por las manos del tipo que escribía las notas. Se lo informé a Arthur, después de lo cual guardamos todas las cintas que le entregué durante el mes, y luego, cerrando la puerta de entrada y colgando un cartel de «cerrado», comenzamos a verlas. Lo que vimos fue más allá de cualquier imaginación. Al principio pusimos la película Rápido y Furioso 2. En la nueva versión dañada, a los 10 minutos los héroes sufren un terrible accidente y el resto de la película consiste en carreras en sillas de ruedas. No voy a mentir, incluso me reí. Era tan cómico como si alguien hubiera hecho una parodia de alta calidad para burlarse de nosotros. Pero en la cinta también estaba nuestra firma con lápiz, pero él podría haberla falsificado, ¿verdad? La siguiente fue la comedia Tonto y más tonto. Una película que me encantaba y de la que siempre me reía sinceramente por las tonterías de los personajes. Pero ahora, por obra de algún bromista, la alegre comedia se convirtió en una espeluznante y deprimente tragedia. Cuando la furgoneta perro se queda sin gasolina, Harry y Lloyd caminan hasta la ciudad más cercana, y luego el resto de la película se embriagan gradualmente, convirtiéndose en locos vagabundos. En Salvar al soldado Ryan, en la escena inicial en la playa de Omaha, la carnicería sangrienta dura varias horas, después de lo cual la película informa en texto en pantalla. Estados Unidos ya no tiene más soldados, ya que todos murieron durante el desembarco en Normandía. Nunca ganarán la guerra, seguido de los créditos. La cinta Volver al futuro al principio nos pareció normal, pero solo hasta que llegamos a la escena final. Doc regresa del futuro, sale del DeLorean y comienza a correr en círculos gritando desesperadamente, agitando los brazos, mientras Marty y Jennifer tratan de calmarlo. Nos daba miedo insertar la segunda parte, y como resultó con razón, durante toda la película, Doc está sentado en un manicomio, a veces gritando frases al azar como «En el futuro no hay cielo» o «No miren al espacio, no les gusta que los miren». Ni siquiera se parecía remotamente a la película original que conocíamos, pero en la cinta seguía estando escrito con lápiz el título. No nos atrevimos a revisar la tercera parte. Absolutamente cada cinta estaba dañada. Las divertidas comedias familiares se convertían en una oscura pesadilla existencial, suficiente para hacer que incluso
la persona más feliz de la Tierra se ahorcara. Las películas animadas se convertían en un recordatorio vívido de lo que es el Valle Siniestro. Las simples películas de acción se convertían en grotescas y sangrientas películas de horror, y los horrores en archivos de muerte. Daba la impresión de que quien lo hacía odiaba sinceramente todo lo bueno y luminoso, e igual de sinceramente odiaba a todas las personas y les deseaba una muerte larga y dolorosa. Hemos terminado de ver la película que el desconocido manipuló más intensamente que las demás, Terminator 2. Incluso la cinta en sí estaba implacablemente rayada con algo afilado, y donde antes había una escritura cuidadosa con lápiz, este loco cortó algunos símbolos sectarios torcidos. La película en sí dejaba una impresión muy desagradable. Al principio, durante la persecución en el camión cisterna, el Terminator líquido atropella a Arnold Schwarzenegger, partiéndolo por la mitad, y hasta el final de la película, él no pelea con nadie y no salva a nadie. Simplemente arrastra impotente hacia adelante y hacia atrás por la zanja sucia. Todos los principales personajes humanos en esta versión de la película se convierten en algo así como resucitados semidecadentes anoréxicos, y el Terminator líquido, sin ninguna resistencia, destroza a todos sin distinción. Al final de la película, Sarah Connor, parcialmente descompuesta, arrastra su cuerpo por la playa de arena, brillando con huesos blancos que sobresalen de la piel desgarrada. En un momento, se detiene y trata torpemente de garabatear alguna palabra en la superficie de la arena con la mano, pero se le cae la muñeca. Durante un tiempo más, ella intenta arrastrarse por la arena y luego muere. Vimos cada cinta por fragmentos, adelantando la mayor parte, pero aún así la impresión fue repulsiva. Experimentamos una mezcla de horror, repulsión y asombro. Sí, los movimientos antinaturales y entrecortados de los personajes y la voz repugnante parecían como si fueran un montaje hecho de otras líneas, dándonos la sensación de que se trataba de alguna manipulación. Era un montaje muy avanzado para esa época. Ninguno de nosotros sabía acerca de las tecnologías que podrían hacer algo así. Estábamos sinceramente intrigados sobre quién podría haberlo hecho. Y lo más importante, ¿por qué? Arthur tomó su teléfono y comenzó a llamar a alguien. Salí a la calle para fumar y despejarme. Mis pensamientos estaban confusos. Me volví distraído y torpe. El cigarrillo que saqué del paquete se resbaló de mis dedos y cayó al suelo. Miré hacia abajo. Debajo del tapete sobresalía una nota. ¡Qué sorpresa! Por la mañana no estaba allí. Mientras veíamos estas cintas enloquecidas, alguien nos la había colado. La recogí y la metí automáticamente en el bolsillo. Justo en ese momento, Arthur salió de la tienda con un plan de acción. Estaba decidido. Pronto vendrían sus amigos para que todos juntos fuéramos a esa dirección para resolver las cosas. No es que estuviera de acuerdo con esa idea, pero sinceramente quería ver al propietario del departamento con mis propios ojos. Acordamos encontrarnos en 1 hora y me dirigí a casa. Pero nunca llegué a casa. Mis piernas me llevaron a ese maldito edificio de 9 pisos. Saqué la nota del bolsillo, en la que solo había una palabra: trae, por favor. ¿Realmente está volviendo a perder el juicio? Me sonreí mentalmente al principio, pero luego se me ocurrió la idea de que él escribió esta nota dirigiéndose personalmente a mí, sin Arthur. Esta idea me estremeció. Al darle la vuelta al papel vi una lista de 20 películas. Arrugué el papel y lo tiré a la papelera. De inmediato me vino otra idea. ¿Cuánto dinero dejará por 20 cintas? Y también recordé que siempre dejaba un montón de dinero en el umbral. Bueno, ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? El vestíbulo me recibió con un silencio mortal, una quietud que volvía lentamente loco. En la calle, el crepúsculo se espesaba y la penumbra de la escalera amenazaba con convertirse en una oscuridad impenetrable. Tenía que apresurarme. Maldije una vez más el ascensor que no funcionaba y me dirigí a pie hacia el 9º piso. En el vestíbulo me detuve para recuperar el aliento.
La cabeza comenzaba a dar vueltas debido al silencio y la oscuridad. Iluminé la alfombra con el teléfono y blasfemé decepcionado. No había dinero. Un sentimiento desconocido, que surgió repentinamente en lo más profundo de mi conciencia, me impidió simplemente dar la vuelta e irme. La mano se extendió automáticamente hacia la manija de la puerta y, para mi horror, resultó que estaba abierta. Ni siquiera entendí cómo entré. La intensa luz de neón quemaba dolorosamente los ojos acostumbrados a la oscuridad del vestíbulo. Esperaba ver montones de moscas revoloteando, muebles desgastados y sucios, paredes con papel tapiz desgarrado, un propietario descuidado y cubierto de pelos grasientos, que me miraría con una mirada enloquecida, pero no fue así. El apartamento estaba completamente vacío, sin muebles, sin plantas de interior, sin papel tapiz, nada que recordara que alguien vivía allí, incluso si era alguien muy loco. Aunque no del todo, había algo de mobiliario, si se le puede llamar así. A lo largo de las paredes, había cajas y paneles metálicos con cientos de bombillas de neón titilantes. Desde cada una de esas cajas, se extendían gruesos gusanos de cables que se arrastraban hacia algún lugar detrás de la esquina en la habitación lejana. Justo enfrente de la puerta de entrada, se veía un inodoro sin fontanería. En su lugar había un enorme cubo con varios sensores, pequeñas pantallas y botones. Desde todas partes se escuchaban zumbidos y crujidos, como si provinieran de una docena de computadoras en pleno funcionamiento. En general, con su apariencia, la habitación recordaba algo así como un centro de servidores. A la derecha del pasillo estaba lo que normalmente se llama la cocina, pero aquí era una especie de almacén increíblemente abastecido con toda clase de literatura. Desde el suelo hasta el techo, todo estaba lleno de pilas de libros. Di un paso más adentro y sentí inicialmente un mareo leve, que se volvía cada vez más fuerte. En algún momento, dejé de mantener el equilibrio y choqué contra una de las cajas de metal que se sacudió con estrépito y se movió ligeramente. Mi corazón se hundió en mis talones. Desde la habitación lejana se escuchó un rugido profundo mezclado con el crujido metálico, como si una lavadora estuviera funcionando a toda velocidad. La luz en la casa parpadeaba. Algunas bombillas de neón se rompieron, esparciendo chispas. Se oyó un estruendo de pasos que se volvían cada vez más fuertes, y antes de poder darme la vuelta y correr con todas mis fuerzas, logré ver algo brillantemente gris como el acero, vagamente parecido a un gigante con cabeza cónica, asomándose desde la esquina de la habitación lejana. Corrí por las escaleras abajo, mi corazón latía frenéticamente. El mareo dificultaba la orientación en el espacio del oscuro pasillo. Desde arriba se acercaba a gran velocidad un estruendo metálico ensordecedor. Me costaba mantenerme en pie y hacía todo lo posible por concentrarme en las apenas distinguibles escaleras en la oscuridad. No recuerdo cuánto corrí, pero en algún momento me di cuenta de que no podía encontrar el descansillo de la escalera hacia abajo. Entré en pánico. Los pasos que se acercaban y el rugido ahogaban todos mis pensamientos y volvían loco, pero logré obligarme a correr hacia el vestíbulo y cerrar la puerta detrás de mí. Fue allí donde caí al suelo y me desmayé. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.